Hoy tenemos un tema muy interesante con Alexander. Vamos a hablar sobre la confianza y es un tema bien interesante. ¿Cómo estás, Alexander? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, chévere, excelente, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias Qué por bueno. la invitación. Gracias a ti, Alexander. De verdad, para mí es un placer tenerte aquí. Eres un reconocido psicólogo venezolano que has tenido tanta experiencia con jugadores de alto rendimiento y además de eso has escrito libros que son muy interesantes. Ya me leí uno, está muy bueno. A ver, echa el cuento. Bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo live. Ok. Pero estuvo muy, muy bueno el libro, de verdad, y se lo recomiendo a todos. Y bueno, Alexander, hoy tenemos un tema muy interesante sobre la confianza. Voy a hacer una introducción de ti para los que no te conocen. Eres psicólogo deportivo, has escrito libros, aparte de eso has trabajado con atletas de alto rendimiento y bueno, tienes muchísima experiencia en todo este campo y hoy vamos a hablar sobre la confianza. Alexander, ¿qué es la confianza? Porque todos hablamos de confianza, dale, ten confianza en ti, pero no sabemos lo que realmente es la confianza. ¿Nos puedes Sí, hablar un poquito de eso? sí. Lo complicado de saber qué es la confianza es porque es un constructo. Y un constructo no es más que, eh, eh, digamos, una variable que alberga múltiples factores, ¿ya? Ok, Y por eso es que es tan difícil saber cómo mantener o criar o solidificar la confianza en un jugador, porque puede venir de diferentes fuentes, ¿ya? Si la sí, confianza se puede sí, sí, adquirir sí. de diferentes maneras y no solo con ganar partidos, ¿ya? Eh, este, en los libros, en los textos de psicología deportiva, si tú has leído y seguramente las personas que nos están escuchando han leído muchísimo. eh, Lamentablemente, la psicología no ha encontrado una mejor manera Ujú. de, eh, de criar confianza en un jugador a menos que éste gane, ¿ya? O sea, Sí, y ese es el gran problema. es cierto. Ese es el gran problema. Es un problema fuerte. Eso es un problemón, porque Es un problema. sí, Sí lo es, sí lo porque es. eh, el jugador, en este caso el jugador de tenis, gana muchísima confianza si gana partidos, ¿ya? Sí, Y si pierde, generalmente la confianza se le viene para abajo. Entonces, aquí es donde es clave el trabajo con un psicólogo deportivo, porque el psicólogo deportivo le va a dar luces para que aún perdiendo, aún teniendo resultados negativos, el jugador pueda acceder a fuentes que le brindan confianza y pueda seguir claro. adelante, y pueda seguir adelante, y pueda seguir motivado, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Sería bien interesante en esta hora comenzar a hablar justamente sobre esos factores, porque el, como yo lo comenté en el post que yo hice, la gran mayoría de los jugadores que yo recibo, que bien me los envían padres, me los envían muchísimos entrenadores, ¿ya? Eh, Ujú. la gran mayoría eh, coloca como motivo de la búsqueda del psicólogo eh, que el jugador tiene escasa confianza, ¿ok? Sí, Y por otro lado, te tengo que hablar con sinceridad en en el tenis junior, ¿ok? ujú. Los jugadores que generalmente buscan al psicólogo deportivo no son los jugadores que están ganando, ¿ya? Sí, pasa mucho. Pasa O muchísimo. sea, esperan estar ya en el hueco para buscar ayuda. Totalmente, totalmente. Entonces, el que está ganando busca Ujú. buenos coaches. El que está ganando Sí, busca buenos preparadores físicos, pero no ujú. busca los psicólogos. Sí, Es un fenómeno que sería muy interesante hablarlo en otro live, pero es así. Entonces, claro que sí. los jugadores que a mí me llegan, obviamente carecen de confianza porque no son los jugadores que están ganando.
Ya hemos dicho que la confianza crece proporcionalmente a las victorias. Entonces, Sí, a ver, ¿y por qué ese jugador va a decir, bueno, pero ¿por qué? Si yo tengo bastante confianza, estoy en mi mejor momento, ¿por qué buscar un psicólogo deportivo? Pero no se dan cuenta que en algún momento, en algún partido, en algún sí, torneo, la confianza puede caer, ¿ya? Y, y bueno, y es allí donde, ay, bueno, debí haber tenido, ¿verdad? Otras herramientas para acceder a la confianza y seguir adelante, ¿ya? Pero lamentablemente al psicólogo deportivo lo buscan es cuando hay problemas, porque todavía tenemos esa etiqueta de que a nosotros nos buscan cuando hay problemas, ¿ya? Y sí. no debería ser así, porque deberíamos todo lo contrario, anticipar a los problemas, ¿ya? Sí, así es. Y como dices tú, ahorita en el tenis que se está manejando, Alexander, tienes que tener un equipo. Sí, no solamente esperar, como dices tú, caer en el hueco o estar ganando, ¿no? Desde que estás como comenzando ese proyecto de ser un buen tenista, ya tienes que tener un buen entrenador, un buen preparador físico, tienes que tener un psicólogo o por lo menos alguien que te guíe. Y más ahora que tenemos más herramientas, porque, por ejemplo, cuando yo jugaba hace 15 años atrás, era difícil conseguir un psicólogo, podías conseguir un psicólogo, pero no netamente dedicado al área deportiva, entonces era cuesta arriba y sin embargo uno trataba de buscar, por lo menos yo trataba de buscar libros, algo, porque el tenis es un juego muy mental y Totalmente. ahorita que tienes esas herramientas, que tienes personas ya capacitadas como en el caso, como en tu caso, que tienes mucha experiencia, un jugador tiene que de verdad preocuparse por tener un gran equipo a su lado. Sí. Siempre se ha dicho que el tenis es un juego exageradamente mental. Sin embargo, la figura del psicólogo deportivo estaba como un poquito dormida. Sí, De unos años para acá ha despertado, ¿sí? Y ya, por supuesto, con este despertar, muchísimas personas se han hecho conscientes de que es necesario tener psicólogos deportivos en las escuelas, psicólogos deportivos para los grupos de alto rendimiento, etcétera. Eh, Bien sabes que el psicólogo deportivo no tiene que estar necesariamente en el alto rendimiento, también eh, eh, en niveles más bajos que el alto rendimiento, pero generalmente es empleado para el alto rendimiento. ¿Ok? ujú, El, pero sí, hoy día ya eso está cambiando. ¿Ok? sí, Y yo creo que con webinars como estos, ¿verdad? Con estos lives, pues bueno, le vamos a despertar la curiosidad a más de uno, ¿ok? sí, Y más de uno esa es la idea. seguramente, sí, seguramente que van a decir, oye, voy a buscar un psicólogo deportivo. Hoy en día los psicólogos deportivos inclusive tienen especialidades, ¿ya? Hay psicólogos deportivos para fútbol, hay psicólogos deportivos para ¿Ok? béisbol, hay psicólogos deportivos para tenis, que es mi caso, ¿ok? Eh, y eso le agrega un plus también al trabajo que nosotros podemos hacer. Eh, Dentro de la psicología deportiva ya está sumamente estudiado que si el psicólogo deportivo tiene la especialidad en el deporte que está en donde está trabajando, pues los Ujú. resultados se van a ver eh, más rápido y bueno, eh, va a haber pues más eficacia pues en el trabajo, ¿ya? Claro, así es. Alexander, y te iba a preguntar una cosa. Comentaste de que se tiene el concepto de que la confianza se gana cuando empiezas a ganar partidos, pero ¿no crees también que de repente también en la educación que recibes en tu casa, o sea, de repente, no sé, porque hay jugadores o que tienen personalidades como que no confían del todo en sus capacidades, eso puede influir de alguna manera en que te ayude a tener una confianza en ti Sí, o no? fíjate que nombraste una palabra que es clave, que son capacidades, ¿ya? Pues, Exacto. el ser humano cuando se hace consciente de que es capaz de realizar cierto tipo de tareas complejas, ¿ok? Y que necesitas esfuerzo, estudio, análisis, etcétera, etcétera, comienzas a ganar seguridad y confianza, ¿ya? Y eso es Exacto, y seguridad. de eso se trata un entrenamiento mental, ¿ya? El entrenamiento mental se trata de darle a los jugadores, ¿ya? Dotarlos de estrategias
para que aumenten sus capacidades de, por Ujú. ejemplo, manejo de la presión, por ejemplo, Exacto. resolución de problemas, etcétera, que de allí se puedan agarrar, ¿ok? Para que su confianza sea estable, ¿verdad? Y su rango de confianza pues siga subiendo, ¿sí? Que su confianza dependa más de las habilidades y las capacidades que ellos mismos están desarrollando, ¿ok? Ok, Y no tanto de los resultados, ¿sí? Ahora, por supuesto que a medida exacto. que tú vas desarrollando las capacidades y tus habilidades, ¿ya? Y que estás manejando de una manera más efectiva tus estrategias y las técnicas que estás adquiriendo, obviamente vas a ganar más partidos, ¿ya? Claro, Entonces, claro. una cosa viene con la otra, pero aquí es, digamos, la pregunta clave sería, ¿qué viene primero? O sea, eh, primero es ganar o primero es ser capaz de realizar tareas difíciles y complejas, ¿ya? Sí, Sí, una vez que tú aprendes a manejar situaciones complejas, ¿verdad? Y situaciones nuevas, etcétera, problemas, ¿ya? ujú, Que es lo que tú vas a enfrentar justamente en la cancha, ¿sí? claro, Vas a comenzar a ganar más partidos, ¿ya? Entonces, es causa exacto. y efecto, pero el tema aquí es seleccionar qué es causa y qué es efecto. Entonces, generalmente, Sí, el jugador quiere buscar la victoria per se para ganar confianza. Y eso no sí. funciona de esa manera, ¿ya? O sea, para Mm, ganar confianza, o sea, para ganar un partido, tú tienes que ejecutar cierto tipo, ¿verdad? De actividades, claro, en este caso, cognitivas, ¿ok? Para que tú puedas resolver problemas en la cancha, ¿ya? O sea, claro. el tenista tiene que resolver infinidad de problemas en la cancha y tiene que resolver problemas no solo de comportamiento, de actitud, emocionales, de pensamientos, etcétera, Muchas cosas. sino que también tiene que resolver lo más importante del tenis, que son los problemas estratégicos, ¿ya? Sí, Entonces, si un jugador tiene suficientes estrategias y habilidades para resolver esta gran cantidad de problemas, ¿ok? Por supuesto que va a tener una gran confianza antes de entrar a la cancha, ¿ok? ujú, Y durante el partido, ¿ya? Sí, problema que llega, problema que resuelve, ¿ya? claro. Eh, y eso, por supuesto, te da una seguridad enorme, ¿ok? Antes y durante, como te lo dije, y por supuesto te va a llevar a ganar más partidos, ¿ya? Bueno, Claro. no es lo mismo un jugador que no sabe manejar la presión, ¿ya? Que no tiene estrategias, no tiene técnicas para manejar la presión, que sabe que antes de entrar a la cancha está presionado, ¿ya? Y que no sabe qué hacer antes de entrar a la cancha tampoco. Obviamente cuando entra no tiene confianza porque tiene una habilidad, tiene un déficit en una habilidad que es muy importante en el tenis, ¿ya? Y sabe que va a enfrentar situaciones complejas y difíciles en el partido. Si no lo sabe hacer, la confianza la va a tener baja, entonces todos los índices van a estar bajos. Por supuesto que va a ser muy difícil, o sea, va a tener mayor chance de perder el partido que de ganarlo, va a ser muy difícil que lo gane, ¿ya? Entonces, Sí, sí, el, sí, sí, te entiendo. el, el, la idea, por eso es que es tan importante un entrenamiento mental, ¿sí? Porque te Sí, prepara para esta batalla naval que es un partido de tenis, ¿ok? sí, Y te da la seguridad de que pase lo que pase, tú lo vas a resolver, ¿ok? O por lo menos tú vas a sí, tener herramientas para resolverlo, ¿ya? O sea, tú tienes tu caja de herramientas, ¿verdad? No tienes una caja pequeña, tienes una caja grande. Si tienes un entrenador mental, ¿verdad? En este caso un psicólogo deportivo, tienes unas herramientas muy grandes que tú vas a llevar a la cancha, ¿verdad? Y, bueno, en este momento necesito el destornillador. No, ahorita necesito el martillo. No, ahorita, pero tengo una caja de herramientas extensa, ¿ya? Con todo los útiles necesarios, ¿ya? Y claro, obviamente, si tú vas a entrar con una caja más grande, vas a tener más confianza, nada más de entrada, ¿ya? Que con claro, una caja pequeña o sin caja, ¿ya? claro. Claro, te entiendo perfectamente. Como dices tú, Alexander, hay que entrenarlo, así como vamos a la cancha a entrenar derecha, revés, servicio, de igual manera hacemos la preparación física, hay que entrenar también la mente. Porque pasa que de repente estás en la cancha, entrenaste tenis físico, pero no entrenaste la mente.
estás en una situación del partido donde necesitas de repente manejar un momento muy difícil, pero no lo entrenaste. ¿Cómo vas a sacar esa herramienta si no la entrenaste? Totalmente, ¿Me totalmente, entiendes? totalmente. Es Fíjate, así, es fíjate, así. vamos a hablar podemos ir hablando de algunos factores. Vamos a hablar, por ejemplo, un factor que para mí es crucial, ¿ok? Que es Ok, una fuente de confianza increíble para el jugador. Y es que el jugador conozca la naturaleza del juego, ¿sí? Y cuando hablo de naturaleza del juego es que sepa cómo jugarlo, ¿sí? Cómo jugar el juego, ¿sí? Valga la redundancia, claro, ¿sí? Y claro. parece algo muy simple, pareciera que todo el mundo lo puede hacer o lo sabe, pero no es así. Sí, la gran mayoría de los jugadores que yo ayudo tienen, Ok, tienen muchísimos déficits en esta área. Es decir, sí, eh, yo, por ejemplo, hago insistencia, o sea, yo me ayudo de las estadísticas, ¿sí? Es parte de mi ok. metodología. Eh, el juego, la naturaleza de todos los juegos tiene estadísticas. El juego de tenis tiene unas estadísticas Ujú, bien definidas, ¿sí? ok, Solo hace falta estudiarlas, pero hay estadísticas, ¿sí? Hay tendencias, ¿sí? Los jugadores de tenis no las conocen, especialmente los jugadores juniors, ¿ok? No las conocen. Los jugadores profesionales sí las conocen y entonces, por supuesto, que saben jugar el juego, ¿ya? Pero claro, a ver, una estadística básica puede ser que mientras estás en rally, en situación de rally, tienes que ir más cruzado que paralelo, ¿ya? Eh, sí. Eso es una estadística gruesa, es una estadística que la mayoría de los jugadores juniors deberían saber. Sin embargo, no lo saben la mayoría de los juniors. Tienen una idea, una noción, pero no lo saben con certeza, ¿ya? O sea, la idea es, cuando se trabaja, cuánto sabe el jugador de la naturaleza del juego, es que él adquiera unos conocimientos adicionales a los que ya tiene y tenga certeza. Mientras haya certeza, no hay duda. Claro, Y donde hay certeza y no hay duda que hay, confianza. confianza, te Confianza. lo crees. Si lo crees, Confianza. vas a sentir confianza. 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 Totalmente. Eh, Otra Así variable es. que es muy importante, por ejemplo, hablando de lo estratégico, porque lo estratégico da muchísima confianza. Otra variable es que el jugador sepa cuál es su estilo de juego. ¿Cuál es el estilo de Eso es muy juego? importante. Dependiendo de su perfil de rendimiento, dependiendo de sus fortalezas y sus debilidades. Generalmente, lo que yo me encuentro, ¿ok? Es que la mayoría de los jugadores juniors, imagínate tú, no saben que existen diferentes estilos de juego, ¿ok? Por alguna razón, no han accedido a esa información, ¿ok? Pero Pero, no, Alexander, discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué crees que es ese problema? ¿Es problema de los entrenadores, que no le dan la información a los jugadores, o es simplemente inmadurez de los jugadores que no le prestan atención a los entrenadores? O sea, ¿cuál es la fíjate, raíz de ese problema? te quiero, Porque es muy importante, si tú te- sabes tu estilo de juego, ya ahí te- llevas mucho terreno ganado. totalmente, totalmente. Te quisiera devolver esa pregunta. ¿De quién crees tú que es la responsabilidad de que el jugador sepa cuál es su estilo de juego? Obviamente Es tarea es del tarea del entrenador. entrenador, Es tarea del entrenador. hacerle entender al jugador cuál es su estilo de juego y Sí, trabajarlo en base a eso. sí. El jugador junior tiene acceso a diferentes informaciones a ver, del internet, de la televisión, del tenis profesional, etcétera, ¿ya? Y generalmente está confundido con respecto a cuál es el estilo de juego que más le conviene, según su fortaleza y según sus debilidades, ¿ya? Yo lo que intento cuando trabajo con él es que él descubra, ¿ok? Primero, por supuesto, hay una autoevaluación importante, ¿verdad? Y después, Claro, obviamente, el jugador va descubriendo cuál es el estilo que más le conviene, ¿ya? Ahora, exacto. no es lo mismo entrar a una cancha de tenis a competir sabiendo cuál es el estilo, conociendo cómo se juega el juego, número uno, sabiendo cuál es tu estilo de juego, ¿ya? Y sabiendo que vas a tener un plan de partido
muy congruente con tu estilo de juego Claro, y con la estadística del juego, ¿ya? Obviamente entras con muchísima confianza, pero un jugador que no tiene noción de estas variables, que no conoce todavía, que está tratando de hacer, está intentando hacer un estilo de juego que no le corresponde, ¿ya? sí, Eh, y no lo sabe, no lo sabe, el problema es que no lo sabe. Obviamente comienza a perder y no sabe qué es lo que está pasando. Lo que yo he encontrado en mi experiencia es que cuando tú dotas al jugador de todas estas informaciones, el jugador inmediatamente tiene más confianza. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabe que él va a entrar a la cancha y sabe específicamente qué va a hacer. Además que claro, se puede colocar objetivos operativos, ¿ya? Que sean congruentes con su plan de juego, con su estilo de juego. claro, Y en esa medida, pues la confianza se va adquiriendo paulatinamente durante el partido, porque los objetivos operativos se van ejecutando y el jugador está haciendo checkmark. Estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Por ejemplo, si mi estilo de juego es baseliner, digamos flat baseliner, lo que llamamos jugador de la base sobre la línea de fondo, y ujú, yo me puse como objetivo operativo, por ejemplo, que el promedio de la duración de mis puntos tienen que ser 5 pelotas, 4 o 5 pelotas, que ya para el nivel junior ya es bastante. Sí, digamos 4 pelotas el propio jugador, eso ujú, sería que los puntos duraran un promedio de 8 a 10 pelotas, es bastante. ¿Sí? El, el jugador, si él está haciendo, si está durante el partido, si está logrando ese objetivo, le está haciendo un checkmark. Ese checkmark es un feedback. ¿Y es un feedback para qué? ok, Para su confianza. ¿Ya? claro, Porque así es, el problema de la confianza es que es como un constructo tan grande que hay que operacionalizarlo. ¿Ya? Hay que volverlo operativo para entenderlo. ¿Sí? ¿Cómo adquiere específicamente el jugador la confianza? En este caso, yo estoy diciendo, la confianza se puede adquirir fácilmente si un jugador puede entrar a la cancha, colocarse objetivos operativos y poder hacerle un checkmark. ¿Ya? Y el feedback es claro, inmediato y digo, oye, estoy haciendo mi trabajo. Tengo más confianza. ¿Ya? sí, 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 En este caso, estoy haciendo el estilo de juego que me corresponde. ¿Ya? Y con mi sí, estilo de juego es suficiente para sacar este partido adelante. ¿Ya? Pero si el partido de tenis se vuelve más difícil, más complicado, porque el rival se te adapta, ¿ok? Entonces ahora hay que solucionar problemas, ¿ya? Entonces, exacto. Y eh, eso el, pasa mucho en un eso, partido. obviamente, entonces viene el problema estratégico, ¿ya? Entonces, ¿qué El, pasa? el momentum, el momentum del partido cambia. Entonces, ahí, ¿cómo lo resuelves? Porque de repente estás en un momento en que vas arriba y tienes la confianza, pero de repente el oponente se te adaptó y empezó a remontar y entonces ahí es donde empieza el problema. Totalmente. Ahora comienzan problemas. Nuevamente, si el Sí, jugador está dotado de herramientas y estrategias para solucionar los problemas estratégicos, mayor confianza va a tener en ese momento en la cancha. O sea, no se va a ahogar con los problemas, ¿verdad? Y ok. obviamente, si se ahoga, pues la confianza se le va al carrizo, como decimos en Venezuela, ¿ya? Pero si tiene herramientas, en este caso, a ver, el jugador debería estar dotado de un plan de juego que no solo esté relacionado con su Ujú, estilo de juego, sino también con algunas variantes, ¿ya? ok, Eso yo lo trabajo a nivel cognitivo, pero el entrenador debe trabajarlo a nivel estratégico, ¿ya? Y a nivel táctico estratégico. El jugador tiene que estar dotado de variantes para solucionar ese tipo de problemas. Es decir, bueno, quizás yo tengo que salirme, puede decir el jugador, quizás yo tengo que salirme un poco de mi zona de confort, que es mi estilo de juego, y hacer alguna variante. Pero esa variante eh, es necesaria para sacar este partido sí, adelante. En ese momento el jugador está abriéndose y metiéndose en un campo que no se le es cómodo, ¿ya? Es incómodo para el jugador porque no es su juego habitual. Mi trabajo es hacer de que el jugador claro, se sienta comodidad en la incomodidad, ¿ya?
Entonces, fíjate que es complejo, pero Interesante eso que pero acabas de decir. al mismo tiempo sí, Muy interesante. es muy interesante. ¿Sí? Entonces, si el jugador Sí, él sabe que él puede entrar en aguas que no es, en donde no está cómodo y no le disgusta, ¿ok? O sea, que busca comodidad dentro de esa incomodidad, tiene una habilidad muy, muy importante para jugar al tenis, ¿ya? Y esa misma habilidad, sí, esa capacidad le da confianza, ¿ya? Pero sí, en el junior, generalmente, los jugadores, cuando hay esos momentums de los partidos y los momentos cambian el rival se adapta, muchas veces los juniors siguen la misma línea de juego, el mismo patrón, porque tienen temor a meterse en esas aguas. Mi labor sí. es que puedan darse cuenta de que sí tienen herramientas para meterse en esas aguas, ¿ok? Que sí tienen herramientas para tener variantes y que sí pueden hacer algunas cosas diferentes, ¿ya? Y mi labor, por supuesto, es quitarle ese Mm, temor, interesante. ¿ya? Interesante, interesante. El, el, el tema estratégico es muy interesante, Así ¿ok? es. Y se tiene Alexander, y se tiene que buenísimo, desarrollar. buenísimo todo lo que nos estás contando. Sí, Sí, demasiado interesante. sí. Ahora vámonos a la parte más, digamos, más psicológica, ¿ok? Estuvimos hablando al principio del manejo de la presión. O sea, hay muchísimas técnicas para Sí, reducir la presión. Por ejemplo, hoy en día, las técnicas más famosas para reducir la presión son las técnicas de mindfulness, ¿ok? Hay otras técnicas cognitivas, ¿ok? Que también se utilizan, pero todo el mundo hoy en día dice, oye, yo quiero saber ok. cómo relajarme, yo quiero saber cómo hacer visualización, yo quiero saber cómo hacer una meditación, yo quiero saber hacer respiraciones profundas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos jugadores juniors saben a ciencia cierta utilizar estas herramientas? ¿Ya? Entonces, un jugador junior se despierta en la mañana, ¿verdad? Sabe que tiene un partido, un compromiso con cierto grado de dificultad, sabe que, oye, que va a tener que resolver muchísimos problemas en la cancha y está nervioso, es lógico, los nervios, tú sabes que los nervios nunca se van, lo que hay que disminuirlo. Ok, si ese jugador puede despertarse en la mañana y puede decir, pero no tengo ningún Es verdad. problema, ven acá, no tengo ningún problema. Eh, lo que tengo que hacer es que ahora en la mañana tengo que hacer esta técnica que me la aprendí porque me la enseñó el psicólogo deportivo, ¿ok? Y antes de Ujú. entrar a la cancha, también tengo que hacer esta otra, ¿ok? Y yo sé que yo voy a entrar más tranquilo. ¿Qué le da a eso? Al jugador eh, comienza a tener muchísima mayor confianza, ¿ya? Le da también confianza, sabe que se va a despertar, seguridad, sabe muy bien que se te va a, calma. totalmente, sabe muy bien que se va a despertar, que ese día que se despertó, no importa los problemas que está enfrentando, los puede resolver. O sea, Claro, tiene capacidades, tiene habilidades para eso. Ahora, hay otras técnicas cognitivas, está, por ejemplo, el manejo de las expectativas. El manejo de las expectativas solamente lo puede enseñar un psicólogo deportivo. ¿Ya? ¿Cómo enseñar a un jugador a manejar sus claro. expectativas? Las expectativas es un gran tema, ¿ok? Y, y son una fuente de muchísima presión. ¿Ya? Si el jugador sabe, tiene la habilidad, tiene las estrategias, tiene las técnicas para manejar sus expectativas, está más tranquilo, puede estar más tranquilo, ¿ya? Entonces, el, el conjunto de habilidades y capacidades que un jugador va adquiriendo, ¿ya? Sí, Son las que les va a dar, al final les va a dar, ¿ya? El conjunto de habilidades y capacidades que... Sí, te escucho, te escucho. Te habías quedado congelada. sí, quedó ahí, pero ya, ya regresamos. ¿Me ves? Listo, te veo perfecto. Te Ok, veo perfecto.
Entonces, hay muchísimas fuentes de donde obtener confianza, ¿ya? Vale. Y obviamente Vale. hay que poner... Sí, ya te escucho perfectamente. Sí, hay que tener prioridades. O sea, que para acceder a la confianza... Saludos, tenemos, Alexander, tenemos conectado a un amigo que también es neuroeducador. Saludos a Martín. Saludos para él. Ok. Sí, que sabe controlar sus pensamientos, que ha aprendido a controlar los pensamientos. Eso. O sea, un jugador que tiene la habilidad y la capacidad para pasar de pensamientos negativos a Ok. positivos, de pensamientos no constructivos a pensamientos constructivos, proactivos. Entonces, es un jugador que obviamente tiene mayor acceso a la confianza, ¿ya? Pero esa habilidad se entrena, esa Claro. habilidad se enseña y se entrena. Y el encargado es el psicólogo deportivo, ¿ya? Sí. Entonces, hay que priorizar. ¿Qué es lo más importante? Lo más Sí. importante no es ganar. Lo más Sí. importante es saber qué Alexander, hacer para ganar. sí, hay que priorizar, hay que priorizar. Dime, me ibas a preguntar algo. Interesante eso que acabas de decir. Saber qué hacer para ganar. Porque todos quieren ganar, pero todos, sí, todos quieren ganar, pero no se preocupan por saber qué tienen que hacer para lograr ganar. Totalmente. Y ¿Me cuando el escuchas? jugador... Sí, te escucho. A Creo que ver, hay no un sé, delay. creo que se quedó un poquito congelado. ¿Me escuchas, Alex? Yo ¿Me te escucho, pero escuchas? creo que tienes un delay. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. ¿Cómo hacer para ganar? Bueno, fundamentalmente el jugador tiene que... O sea, si el jugador tiene certezas de Ahí cómo hacer volvió, para creo. ganar, ¿Me obviamente escuchas? va a tener mayor confianza. Ahora creo que sí me escuchas bien. Sí, pero con un delay. ¿Sí? Déjame ver si consigo los audífonos rápidamente. Dame un segundo. Aquí estoy. A ver. Y Alexander, ¿qué pasaría en el caso? Porque, ok, nos estás contando bueno, que la confianza hay que entrenarla, que no es nada más entrenar tenis, hay que entrenar la parte mental. Pero ¿qué pasa cuando ya eres un jugador sólido y tienes confianza y por alguna circunstancia la pierdes? Porque puede pasar, pasa mucho de que, sobre todo en los jugadores junior que están en el top, y de repente sucede algo y pierden la confianza. Sí, Y eso es duro. sí, Es muy duro cuando estás arriba, pierdes la confianza, te empieza a ganar gente que tú le ganabas fácilmente. ¿Cómo recuperas otra vez? Eso es demasiado difícil y es duro. sí, Y no todos saben manejar esa situación. sí. Fíjate que nuevamente la confianza está muy relacionada con los resultados. O sea, todo el mundo sabe que la confianza se pierde cuando pierdes partido, ¿ya? Ay, comencé a perder, Sí. la confianza la perdí, ¿ya? Lo importante es que el jugador Uh-huh. tenga certeza de qué hacer para recuperarla, o sea, de qué agarrarse para Sí. recuperarla. Y el lugar donde él tiene que, digamos, la bolsa donde él tiene que meter la mano es en su performance. O sea, hay algo que está fallando en su performance. Y puede ser algo de origen psicológico, ¿ok? O puede ser algo de origen estratégico, ¿ya? O puede ser algo de origen
físico, a veces técnico, en el caso de los juniors también, ¿ya? Pero él tiene él tiene que revisar, junto con el entrenador, tienen que revisar en todas estas áreas para ver cuál es el área en donde está el problema. Sí. Sí, porque no es simplemente, oye, perdí y ya perdí la confianza. No, hay que revisar, pero no solo hay que revisar en el área mental, hay que revisar en todas las áreas, ¿ok? Porque puede ser que el jugador estadísticamente esté haciendo un tiro que antes no hacía, y ese tiro no le esté dando resultados estadísticamente, ¿ya? O un tiro que sí hacía con mucha regularidad y le está dando, era efectivo, ahora no lo está haciendo. Y puede ser por un problema técnico, ¿ya? O puede ser porque muchísimo en la cancha por muchísimo tiempo y ahora le está pegando el desgaste. Entonces hay que revisar eso, ¿ya? Pero lo revisar, oye, a ver, vamos a buscar un psicólogo para restablecer la confianza. El psicólogo de alguna manera le va a rebotar a grabar un partido del jugador y vamos a compararlo con un partido de antaño, ¿ok? Y vamos a ver qué diferencias encuentras tú como entrenador, ¿ok? Para ver qué cosas me dices tú a mí, ¿sí? Vamos a revisar ciertos momentos del partido, a ver si la falla está en lo psicológico o no. Y si la falla está en lo psicológico, bueno, entonces vamos a potenciar una estrategia para manejar la presión, o para manejar las expectativas, o para manejar el nivel de activación óptimo, ¿sí? Pero se busca en el performance. O sea, para mí no es ningún problema, ¿ok? Este no es ningún problema. Es un problema si no tienes digamos, un buen coach que sabe dónde hurgar, ¿verdad? Y dónde analizar. Y si no tienes un psicólogo deportivo, también con el cual trabajar en conjunto y en equipo, ¿ok? Sí, sí. A ver, avísame si te quedó claro. Sí, sí, así es. Alexander, y también pasa mucho, sí, me quedó clarísimo. Pasa mucho, Alexander, cuando hay que hacerle mejoras, no llamemos corrección, porque es que esa palabra no me gusta. Cuando hay que hacerle mejoras a los jugadores, por ejemplo, en el caso de que tengas a una jugadora que sea defensiva y tienes que tratar de adaptarle un poco un juego más agresivo porque actualmente así es que se juega. Y si quieres llegar al profesionalismo, tienes que adaptarte. Entonces, esos cambios a veces cuestan. Y también cuando quieres hacerle un cambio técnico, también eso influye mucho, los jugadores pierden mucha confianza. También yo creo que va a depender del entrenador que esté, en este caso, ayudando al jugador. Pero bueno, se han dado casos de que hay entrenadores que totalmente le quitan la confianza a un talento y ya le echaron a perder su carrera. ¿Qué opinas al respecto? Sí, eso es muy interesante tu pregunta, Jessica. Fíjate que yo creo que es clave, como tú has dicho, el entrenador. Y la forma como ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Y es clave la forma como el entrenador administra los reforzamientos. O sea, ¿qué trato de decir con esto? El entrenador Es muy clave. quiere incluir, digamos, una nueva forma de pegarle a la pelota, en este caso, un gesto técnico, cambiar algún gesto técnico o cambiar algo en su forma de jugar, en su táctica de juego. Quiere que el jugador sea más agresivo de lo que anteriormente era. Es clave que el entrenador, paso por paso, vaya administrando los refuerzos, ¿ok? Y porque el jugador va a decir, oye, el jugador junior especialmente va a decir, tengo temor de meterme en estas aguas porque no quiero salir de mi zona de confort, ¿ok? Esto sí lo sé hacer, pero lo otro no lo sé hacer o no me gusta hacerlo, no me siento cómodo hacerlo. Es clave que el entrenador paso por paso le vaya administrando refuerzos
para que el jugador se sienta cómodo y se sienta bien. Claro. ¿Ya? Si al principio el jugador va, la primera reacción del jugador es rechazar, ¿ok? Es rechazar ese cambio. Sí. El entrenador tiene que decirle, hey, pero te está saliendo bien. El jugador, ahí viene un toma y dame. El jugador le va a decir, no, no me parece. Y el entrenador, sí, me parece que Claro. sí, te está saliendo mejor. Fíjate esta pelota. El jugador se va a agarrar, generalmente el jugador junior se agarra de, hey, pero fíjate, la mayoría no me está saliendo bien. Pero el entrenador le tiene que decir, pero espérate, ya antes hacía una bien, ahora haces 2 y 3. Eso quiere decir que más adelante vas a hacer 4 y 5. Sí, entonces el entrenador tiene que saber, en pocas palabras, motivar. Sí, tiene que saber administrar muy bien los reforzamientos y saber que el castigo no se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, mucho depende de la filosofía, de metodología del entrenador. No, no no tanto del jugador. ¿Sí? La filosofía de enseñanza del entrenador tiene que ser capaz de llevar al jugador a una zona cómoda dentro de lo incómodo para hacer esos cambios. ¿Ya? En eso, por supuesto, puede colaborar el psicólogo, porque el psicólogo le puede asistir al entrenador para que y darle tips y darles consejos al entrenador para que el entrenador pueda ir haciendo esos cambios progresivamente. ¿Ya? O nuevamente un delay y quizás tú me estás escuchando un poco tarde. Vamos. Ahora te escucho perfecto. Yo no sé si es mi internet o es tu internet, pero... Bueno, yo tampoco sé si es el tuyo o el mío. Estamos a unas ¿Me horas, escuchas? escasas horas de que venga un huracán, así que puede ser que también mi internet esté ¿Ahora sí? fallando un poco. Te escucho perfecto. ¿Me escucha, Alex? Sí, Ok, yo no sé si es mi internet o es tu internet, pero se había quedado pegado. sí, y hay un pequeño delay. ¿Ya me escuchas? Sí, Ok, ok. Bueno, entonces, Alex, es muy importante saber elegir un entrenador, que eso está en uno de tus libros que me encantó, porque eso cuando es clave, porque si tomas una mala decisión, te puede jugar tu vida, tu carrera tenística, y te puede, o sea, puede de alguna manera repercutir en la confianza que puedas tener. totalmente. Yo lo que intenté con ese libro es eh, darle información a las personas, información, por supuesto, de origen psicológico, criterios de origen psicológico para elegir el coach. Porque generalmente estos criterios no se toman en cuenta. Los criterios que se toman en cuenta, a ver, por lo general, para elegir un coach, es si el coach ha tenido en el pasado jugadores que han sido campeones, ¿ya? Que han ganado torneos, que ganan muchos partidos, ¿ya? Que son famosos por eso, ¿ya? La cultura americana está rodeada de triunfalismo a nivel deportivo, Ok, ¿ok? ok. No los mejores coaches, en lo que a mí me toca, a mí me respecta en el ámbito psicológico, los mejores coaches no están
digamos, 100% no están en donde están los campeones, ¿ya? Sí pueden haber muy buenos coaches donde están los campeones, pero también pueden haber muy buenos coaches donde no los hay, ¿ya? Entonces, Sí, yo lo que realmente intenté, el propósito de mi libro era decirle a la población deportiva que estos criterios habían que tomarse en cuenta porque son muy importantes, ¿ok? Porque pueden, sí. como dices tú, pueden atentar contra la salud mental del deportista, del jugador, ¿sí? En este caso, del tenista, ¿ok? Y que es más valioso un desarrollo saludable, ¿verdad? Que un desarrollo de un tenista lleno de conflictos, de frustraciones, que posiblemente Ujú. eh, se, eh, a ver, caiga en las estadísticas, en esta bolsa de estadísticas de los retiros prematuros en el tenis. Entonces, para evitar eso, porque esas estadísticas son muy altas, para evitar eso, uno de los criterios, o sea, bajo mi perspectiva, los criterios más importantes son esos que coloqué en el libro, ¿ok? Que son criterios psicológicos. O sea, si tú no quieres, en Claro, pocas palabras, si tú no quieres que tu hijo se retire prematuramente del tenis, ¿ok? Elige un coach cuya metodología de enseñanza sea adecuada, primer criterio, que sepa motivar, que sepa comunicarse sí, y que sepa ser un líder y un guía. ¿Ok? Y eso es muy importante. esos criterios están bien desarrollados en el libro. Es un manual. Inclusive el libro, yo le incluí, que me parece algo genial, le incluí un test que lo puede realizar el jugador para evaluar a su propio coach, ¿ok? Y lo puede realizar también un padre, ¿ok? Si conoce bien al coach también para evaluarlo, lo pueden hacer juntos inclusive, y también lo puede hacer el mismo coach Ujú. para autoevaluarse y saber cuál de esos criterios, ¿ok? Cuál de esas variables está fortaleza o debilidad, y así decidir seguir creciendo pues en su desarrollo, decir, bueno, voy a mejorar esta área o esta otra para ser mejor coach, ¿ya? Claro, claro. Yo hoy día considero a un buen coach aquel que en donde todos sus jugadores gozan de muchísima salud mental, ¿ok? Que su desarrollo tenístico es progresivo y que no necesariamente tiene campeones, ¿ok? Eh, el, hay una gran parte de la historia del tenis, yo creo que más del siglo pasado, no tanto del siglo, este siglo ha cambiado, pero más del siglo pasado, de que los Ujú. entrenadores de tenis eh, eran muy autoritarios. ¿Ya? Sí, Y antes era así. sí, y eso eh, es un arma de doble filo. Tenía, por un lado, algunos jugadores se adaptaban, pero muy pocos se adaptaban a ese estilo de liderazgo. Sí, Y, y obviamente muchos sobresalieron y fueron campeones, pero muchísimos jugadores se retiraron. Muchísimos. Y a eso sí. yo le llamo la lista negra. Si la lista negra, nadie la sabe, nadie la conoce, nadie la nombra. Nada más nombran generalmente, no es que yo saqué a este jugador, que yo saqué a este otro. Pero Sí, fueron entrenadores muy castigadores, muy maltratadores, ¿ok? Que hoy en día, cuidado si la alumna en Venezuela, pues hasta problemas con la alumna podrían tener, ¿ok? Y por supuesto que fue más el daño que hicieron que los logros que obtuvieron. O sea, este siglo, sí, se ha llenado de muchísima información. Eh, la psicología deportiva ha crecido muchísimo en ese aspecto y los coaches se han preparado muchísimo mejor, no solo para sacar sí, campeones, sino también para desarrollar a tenistas saludables. ¿Ok? Y por supuesto, dentro de, que eso es importante. dentro de la salud mental de un tenista, es que el tenista tenga confianza. Obviamente, un entrenador que se basa en el castigo para educar, ¿ok? Eh,
no va a generar confianza, ¿ya? En la mayoría de los jugadores no va a generar confianza, solamente va a generar confianza en aquel que no se castiga. Y aquel que no se castiga es aquel que tiene tanto talento que sobresale. Sí. Entonces, bueno, por supuesto, pasa lo que pasaba en el siglo pasado. 1 o 2 sobresalían en una escuela deportiva y 88, 98 personas, 98 jugadores eran castigados, ¿ok? Y por supuesto su confianza disminuida. Entonces es clave que el entrenador aplique técnicas adecuadas para motivar, ¿verdad?, saludablemente a sus atletas y que sus atletas ganen en confianza. Eso es clave. Y es clave que el psicólogo deportivo, si el entrenador está trabajando con un psicólogo deportivo, es clave que el entrenador tenga la apertura para, digamos que, decirle al psicólogo deportivo, bueno, entra en mi mundo, critícame, enséñame, dame herramientas para yo mejorar, para yo ser mejor entrenador. Que, a ver, en el mejor de los casos no es un entrenador, es un docente. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y ser docente no es una tarea sencilla, hay que estudiar para ser docente. No, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Así es. Así es. Alexander, una de las cosas que yo tomo mucho en cuenta es que las palabras, para mí el uso mal de las palabras puede ser magia negra para tus jugadores, para cualquier persona. Entonces, ¿tú crees que los entrenadores o nosotros los entrenadores tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decirle algo a nuestros jugadores? Totalmente, totalmente. En la comunicación entre jugador y entrenador es clave no solo qué decir, sino más cómo decirlo, ¿ok? Exacto. La forma es lo más importante, ¿ok? De eso, para eso indudablemente lo tienen que entrenar. O sea, hay entrenadores que no saben decir las cosas. Y sí, ciertamente lo tienen que aprender. Están en lo correcto, ¿ok? Y tú ves al muchacho, cuando el entrenador le está hablando, tú ves al muchacho con la cabeza abajo, ¿ok? Sí. Y está con la cabeza abajo porque sabe que le están diciendo lo que necesita, pero ese jugador no lo va a interiorizar ni lo va a aprender de la manera como se lo están diciendo. Y cuando tú ves al jugador, que el jugador tiene la mirada levantada y tiene los 5 sentidos sobre lo que le está diciendo el entrenador le está cumpliendo con las dos cosas. Le está diciendo lo correcto y se lo está diciendo de una manera que sí le va a llegar al jugador, ¿ya? Y otra cosa que tiene que aprender el entrenador es a recibir feedback del jugador, sí. ¿ya? Muy importante. En este juego de la comunicación. Generalmente los entrenadores que son autoritarios no buscan, no necesitan, no quieren, rechazan totalmente el feedback del jugador. Entonces, obviamente, el jugador tiene cosas que decir, ¿ok? Pero si sabe que el entrenador lo rechaza, no se los va a decir. O sea, ¿qué confianza, seguimos hablando de la confianza, qué confianza va a tener el jugador sobre su entrenador si no hay una verdadera comunicación? ¿Ya? Si no hay una comunicación saludable. O por supuesto la confianza baja. Y el entrenador, digamos, de una manera unilateral, le dice las cosas y espera de que el jugador reaccione, pero no va a reaccionar de esa manera. Entonces, el estilo comunicacional es clave. Eso es otro es muy importante. Eso es otro de los factores que yo toco en mi libro, ¿ok? Es clave para que darle confianza, para que el entrenador realmente le pueda dar confianza al jugador. Y fíjate cómo estamos operacionalizando la confianza. O sea, yo quiero que mi jugador tenga mayor confianza. Bueno, tengo que mejorar la comunicación. Tengo, por ejemplo, que aceptar, ¿ok? No rechazar, sino aceptar el feedback que el jugador me pueda dar, ¿ya? Y de esa manera, claro, de esa manera es una operación, ¿ok? De esa manera yo puedo aumentar la confianza que el jugador me tiene en mí y yo en él. ¿Ya? Exacto, y eso es muy importante. Muy importante, porque a la hora de que el entrenador le vaya a dar instrucciones antes de un partido,
el jugador va a tener la confianza en esas instrucciones y las va a ejecutar, ¿ya? Exacto. Así es. Qué bueno, Alexander, nos estás dando una clase magistral. Como por aquí te escribieron, que nos estás dando una clase magistral. Alexander, ¿se puede dar exceso de confianza? Uy, hay fenómenos. Nos quedan 4 minutos. Es Cuatro más, este minutos, ok, tema es tan extenso ok, que sí. tenemos que hacer una segunda parte, por favor, El porque tema, esto está demasiado bueno. en inglés se dice overconfidence, ¿ya? Sí, se puede, Ok, sí, ahí está, existe el fenómeno del exceso de confianza y también existe un fenómeno que es muy particular, que muchísimas personas no lo conocen, se llama la falsa autoconfianza. Este fenómeno wow. este fenómeno fascinante. Yo les invito a las personas que nos están viendo que se metan en mi página y en mi blog. Yo tengo un artículo muy bueno en donde hago una descripción sobre este fenómeno. Este fenómeno, fíjate, le ocurre a jugadores que creen que tienen confianza, pero es falsa. Está Ujú. basada en episodios en el pasado, en experiencias del pasado, en historias del pasado. Si se creen que son buenos, Interesante. se creen que son buenos, pero no lo son. Actualmente no lo son. Y es muy interesante, muy interesante. Eh, Demasiado. sí, es exageradamente interesante. Yo estoy seguro que ya ahorita en este momento estás pensando en algunas personas que quizás sufran de... Sí, las estoy pensando y estoy pensando en robarte 10 minutos más de tu tiempo para que nos sigas contando. Sí, sí. Sí, y por supuesto el fenómeno de la sobreconfianza, ¿okay? Del overconfidence, es un Ok, fenómeno que también ocurre, ¿okay? Que hay que tener mucho cuidado porque puede ser inclusive más perjudicial que la falta de confianza, wow. ¿ya? Sí, totalmente. Sí, Yo lo veo así, la sobreconfianza y si fallas, Dios mío, debe ser terrible. sí. O sea, la clave es que Peor. el jugador tenga acceso directo a operaciones, y cuando digo operaciones son conductas, ¿ya? Pueden ser pensamientos, conductas observables, medibles, que él diga, a través de esto, yo adquiero confianza. Y Claro. de ese entrenamiento se carga el psicólogo deportivo, de ese entrenamiento me encargo yo, ¿sí? O sea, la confianza no es algo que simplemente, a ver, que está en una nube y ojalá me llegue, ¿no? Se entrena para tener Ujú. confianza, se entrena para que el jugador tenga acceso directo a la confianza. Y una vez que se entrena es muy fácil, ¿ya? Ok, Pero como todo, para el que no lo sabe, pues o no tiene idea de por dónde son los tiros, ¿ya? Pues no, quizás no lleguen al final del camino. exacto. Así es. Alexander, cuéntanos un poquito de lo que escribiste en tu blog que me pareció tan interesante, de que muchas personas se quedan enganchadas con momentos del pasado y actualmente ya no tienen o ese nivel o ese talento o lo que ellos creen. Sí. Eh, hay un tipo de personas que necesita, o sea, generalmente por el tipo de personalidad, que también el psicólogo lo estudia, pero necesita todavía sentirse que, digamos, está en el rango alto, pues en el nivel alto, etcétera. O sea, necesita ese reforzamiento, ¿sí? De alguna manera, Ujú. tiene que agarrarse de algo, ¿ya? Aunque si los resultados fenómeno muy particular, que hay jugadores que ¿Me tienen, escuchas? sí, hay personalidades que tienen Sí, mayor sí. tendencia a sufrir, digamos, a padecer de este fenómeno, ¿ok? Y es un fenómeno muy perjudicial porque el jugador Ok, vive en una nube de mentira, ¿sí? Entonces, aquí es clave la pieza del entrenador. O sea, el entrenador es el que le tiene que hacer pisar tierra. Porque si tú vives en el fenómeno de la falsa autoconfianza, ujú, no estás evolucionando, ¿ok? Estás estancado en el pasado, sí, ¿ya?
Entonces el entrenador tiene que decirle, bueno, en este momento no estás jugando bien, no eres un buen jugador, ¿sí? En este momento no estás alcanzando el nivel que tú crees. En este momento es un momento de entrenar muchísimo y mejorar muchísimos aspectos, ¿ok? Y tiene que, de alguna manera, como decimos en Venezuela, bajarlo de la nube, ¿ok? Hacerlo pisar tierra, ¿ya? Y buscar la manera de que el jugador, pisando tierra, no se sienta desprotegido, ¿ok? No se sienta Claro. indefenso, ¿sí? No se sienta vulnerable, ¿ok? Sí, el entrenador ahí en ese momento lo tiene que arropar, ¿ya? Y tiene que ser un entrenador con características bien definidas, tiene que ser un entrenador que se le pueda acercar afectivamente, un entrenador que lo sepa escuchar, un entrenador que obviamente no puede ser un entrenador dictatorial, no puede ser un entrenador de carácter fuerte, ¿sí? Entonces se tienen que combinar ciertos aspectos como para manejar este fenómeno. Y por supuesto, si para el jugador que tiene, o sea, que le está ocurriendo esto, pues es muy importante que tenga un psicólogo deportivo muy cerca, porque también lo va a auxiliar, ¿ok? Buenísimo. Sí, es excelente lo que nos estás contando, Alexander, y de verdad es súper importante. Sí, sí. Ese fenómeno le ocurre muchas veces a los juniors que fueron muy buenos, por ejemplo, a los 10, 12, 14 y ya no tan buenos a los 18. Les ocurre también a los juniors que han sido buenos a los 14, 16, etcétera. Y después cuando están entrando, cuando están haciendo la transición al profesional, ¿verdad? Están estancados en la transición, en la transición, en la transición y no obtienen aquellos resultados que obtuvieron en Junior, no los pueden replicar en la transición donde están y no pueden llegar al profesionalismo. Hablando de transición, yo cuando hablo de transición hablo en este caso de los futuros, ¿ok? Que son los torneos de Claro, transición al profesional. O sea, hay muchos jugadores que quizás pueden, puedan sufrir de eso. Muchísimos jugadores a nivel mundial pueden sufrir de eso. Fueron juniors muy buenos, estuvieron entre los primeros lugares a nivel de juniors, top 100, top 50, top 30, y han estado o estuvieron estancados mucho tiempo en el nivel de futuros, ¿ok? Eso sí, también, ese fenómeno también o sea, cuando ocurre eso, puede estar, se puede, yo puedo presumir que está allí, puede estar allí, pues una vez que tú conoces al jugador, puede estar allí instaurado, pues instaurada la falsa autoconfianza, ¿ok? Entonces, es clave el entrenador, allí sí. es clave, es un Y el entrenador que tiene que psicólogo, saber porque no es cuándo, fácil, no y es el psicólogo, fácil, claro, o sea, manejar esa situación es complicada, entonces necesitas tanto la ayuda de un psicólogo como de un entrenador para poder de alguna manera, primero entender la realidad. Epa, ya no estás en ese momento, ya estás en el aquí y en el ahora, hay que hacer esto, te falta esto, vamos a trabajar en esto. O sea, poner manos a la obra. ya, ya. Sabiendo que es doloroso, cuando el jugador pise tierra va a ser muy doloroso, porque eso es lo que quiere evitar el Sí, jugador, claro, ¿ya? Va a ser una experiencia dolorosa. Y por eso es que es clave el sí, entrenador y, por supuesto, como dices tú, es clave el psicólogo. Ahí el entrenador tiene que arropar, ¿ok? Ok, no, a ver, hay maneras de hacerlo, ¿ya? Pero eh, el jugador también el jugador que sufre de falsa autoconfianza también es muy habilidoso escogiendo a los entrenadores. Entonces, mm, posiblemente va a escoger entrenadores que no le hagan pisar tierra. mira, Y que ese es cuando, otro tema interesante. muy interesante, y que cuando sientan que el entrenador los está llevando a la tierra, lo cambien. ¿Ok? Mm, Y busquen otro. O sea, es un fenómeno muy interesante, ocurre más de lo normal, ¿ok? sí. Pero las personas no lo conocen, pues, en profundidad.
Wow, interesante. Y lo que me estás contando de que cuando los jugadores son, como dices tú, habilidosos y bueno, sienten que lo están poniendo en tierra, huyen, no quieren afrontar, porque el tema es cuando ya tú afrontas, te va a doler, pero quizás tienes más probabilidad de, te dolió, pero luego puedes avanzar. Pero es que si le estás huyendo, ¿cómo vas a salir de ese hueco? Porque eso es un hueco también. Totalmente. Por eso es que es clave el entrenador, ¿sí? Sí, Y es clave que eso se haga de manera progresiva. O sea, un entrenador que lo haga pisar tierra a un jugador y decirle, mira, es que, o sea, tu derecha ahorita a los 16 sirve, pero a los 18 no va a servir. No, eso no se lo puedes decir así, ¿ya? Tú tienes que ir haciendo los cambios y decirle, oye, mira, esta derecha, esta que pegaste hoy, sí. oye, te va a dar muy buenos resultados en 18. Ah, sí, oye, yo no sabía. No, sí. O sea, ahora tú tenías esta y ahora tienes esta. O sea, que si desarrollas esta te va a ir Ujú. mejor. O sea, le estás diciendo lo mismo, pero de una manera diferente y la construcción del aprendizaje se está haciendo de manera diferente. ¿Ya? Entonces el jugador Sí, sí, por eso es que es clave, pues yo te dije, no qué decir, sino cómo decirlo. exacto. ¿Ya? Entonces el jugador Sí, eso es súper clave. va a tener mayor confianza en el entrenador y, por supuesto, va a tener más confianza en su derecha. ¿Ya? Sí, sí, te entiendo perfectamente y esa es una de las razones por las que te pregunté, Alex, porque muchas veces hay entrenadores que quieren cambiar algo, un ejemplo, pero no usan las palabras adecuadas y eso le queda en el cerebro al jugador. Y por más que sea, si que te queda una palabra mal en tu cerebro, eso te va a jugar en contra y eso te puede bajar confianza. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con lo que le vas a decir. Sí. Y obviamente conocer a tu jugador, tienes que conocerlo, saber cómo llegarle, cómo es su personalidad, su estilo de juego, muchas cosas. Totalmente. Fíjate que algo que hoy en día, a mí me parece que todos los entrenadores lo tienen que usar es el video. ¿Ok? Sí, Muy sí, fácil tomar el video. estoy de Entonces, acuerdo contigo. tú quieres, vamos a hacer un caso hipotético, un caso práctico. Tú quieres mejorarle la derecha, o sea, quieres que la derecha cambie, quieres cambiar el gesto técnico de la derecha. Entonces, tú le dices al jugador, oye, vamos a suponer que tengas una jugadora y le dices, oye, Uh y -huh. te voy a grabar y quiero que en algún momento intentes hacer este gesto. Y tú la grabas, ¿ok? Luego se lo enseñas y le preguntas al jugador, ¿qué te parece? O sea, tú no lo impones, Sí, tú no lo impones, exacto. tú le dices al jugador, ¿qué te parece? Luego, el jugador, después de que te dé su opinión, luego tú le vas a decir, bueno, si te parece bien, te voy a enseñar otra jugadora, en este caso una jugadora ejemplo, ¿ok? Que puede ser una jugadora profesional, etcétera, para que Uh tú veas -huh. que lo hace. Y luego le Mm, vuelves a hacer la pregunta y ahora dime otra vez qué te parece. ¿Ya? O sea, sí. tú no se lo estás imponiendo. ¿Sí? Entonces el jugador está más preparado, más abierto al cambio. ¿Ya? Sí, eso es muy interesante. Especialmente si el jugador tiene un carácter ya rígido, etcétera, ¿sí? Porque tiene una personalidad que ya tú lo conoces. Entonces, sí, hay métodos, hay maneras. Luego, ¿qué hace el psicólogo le dice, en este caso te voy a decir yo a ti, Jessica, necesito que le hagas unos videos, ¿verdad? En donde ella ejecute el gesto técnico que tú quieres. Luego, ese video necesito que me lo edites y me lo hagas de maneras repetidas, ¿ok? De manera tal de que Claro. quede un video, digamos, de 20 segundos, pero repitiéndose el mismo, ¿ok? Yo con ese video voy a hacer unos ejercicios de visualización motora, que es una técnica muy Mm, específica. Y entonces yo te voy a ayudar a claro. ti a cambiar el gesto técnico de tu jugadora con una técnica psicológica. Interesante. Fíjate, Alex, que casualmente, no sé, cosas de Dios y del universo, que ayer estaba haciendo un curso con Coria, con el papá de Coria, y él
y él mencionó que cuando para él hacerle las correcciones a sus jugadores, él no le impone. Él simplemente busca una manera como para que sus jugadores se den cuenta de que tienen que cambiar. Pero no es que, mira, vamos a hacer esto o estás haciendo la derecha mal. No, no, no. O sea, él busca la manera. Y ahorita, conversando contigo, coinciden en la misma teoría. Sí. Y yo, de hecho, estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que siempre hay mecanismos donde tú le puedes mejorar al jugador sin que él se entere o sin que tú se lo impongas. Claro. Y cuando el jugador se da cuenta de que él puede cambiar, o sea, primero de que él está abierto al cambio, ya eso es una habilidad muy importante para un deportista de élite, que tú estés abierto al cambio, ¿ya? Y además, Sí. y además que el jugador también se dé cuenta de que puede aprender un gesto técnico o cualquier otra cosa de una manera relativamente sencilla y progresiva que, Exacto, muy que, importante. que está aumentando su confianza en sí mismo. ¿Ya? Está diciendo, Sí, oye, qué buen deportista soy, ¿sí? Me está creciendo mi autoestima, mi confianza, mi seguridad, etcétera, etcétera. O sea, todos esos constructos que estamos hablando, pero lo tenemos operacionalizado, ¿sí? O sea, si tú eres capaz de abrirte y aprender un gesto nuevo, oye, eres mucho más capaz, tienes más habilidades, etcétera. Oye, tu autoconfianza va a crecer. sí, así es. Pero Alex, volvemos al punto de partida. Todo esto se va a llevar a cabo con éxito también dependiendo del entrenador que tengas. Por eso es muy importante que los entrenadores se capaciten, busquen mejorar, busquen alternativas, no crean que se las saben todas y tener un equipo de trabajo. O sea, no, porque a veces también hay entrenadores que se creen psicólogos, se creen de todo. Entonces siempre es importante tener la mente abierta, o por lo menos yo lo veo así. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Y hoy en día ya eso digamos, esa idea, esa noción de tener un equipo de trabajo es más aceptada, eh, no solo en el ámbito deportivo en general, es más aceptada en el tenis. El, Claro, el siglo pasado, el entrenador hacía todo, sí, hacía todo, sí, sí, hacía sí, todo sí, y a veces tenía éxito, muchas veces no. ¿Ok? Pero por supuesto que la ciencia del deporte fue evolucionando, ¿ok? Y ya hemos llegado al momento en donde, oye, qué bueno que yo tenga un psicólogo deportivo aquí, justo a mí, a mi lado, ¿ok? Que tenga una mano derecha, que tenga alguien que apoyarme, que tenga alguien que me esté solucionando problemas también, ¿ok? Entonces, así es. es muy, 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 muy importante que... Y hoy en día ya esto está cambiando. Ya el, Sí, especialmente en los países desarrollados, Europa, eh, Norteamérica, ¿sí? sí, Algunos países de Asia, ¿sí? Ya la figura del psicólogo deportivo y la noción de un equipo multidisciplinario, eh, pues, o sea, ya está 100% aceptado y se busca, ¿ok? Ese es el propósito. El propósito es que todos los jugadores tengan la mayor cantidad de ayuda posible y de ayuda profesional posible. así es, Alexander. Alexander, ya para terminar, porque te robé unos 15 minutos más de tu tiempo, pero de verdad me encantó, Alexander, tenerte aquí y me encanta la idea de que formes parte del equipo en Palma Tenis próximamente. Y bueno, quiero que, si es posible, algunas recomendaciones que le puedas dar a los jugadores, a los entrenadores, lo que tú quieras decirles. Ok. A los jugadores que no basen su confianza en los resultados, que sepan buscar en lo que ellos hacen, en su, digamos, en su performance, fuentes de dónde obtener confianza. ¿Ok? Ese trabajo, Sí, sí, ese trabajo se puede conseguir fácilmente, o sea, ellos lo pueden hacer, pero si necesitan ayuda, lo pueden conseguir fácilmente con su propio coach o también con la ayuda de un psicólogo deportivo. A los entrenadores que se sigan capacitando, ¿ok? Y que busquen
capacitación psicológica. ¿Ok? Sí, sí, eso es importante. Sí. Cuando quieran, estoy abierto, por supuesto, a darle todos los workshops que quieran, ¿verdad? Pero es necesario que el entrenador se siga capacitando, porque si quiere generar confianza en su jugador, no necesitan solamente de buscar, ay, voy a contratar a un psicólogo, ay, voy a contratar a esto para esto. No, ellos también lo pueden hacer. ¿Ok? Claro. Entonces, y también es su responsabilidad. ¿Ok? Entonces, Sí. que se capaciten para lograr ese objetivo. ¿Ok? Y a los padres, bueno, por supuesto, que refuercen lo que mejor siempre están haciendo sus hijos. ¿Ok? Y que no los castiguen, obviamente, por haber perdido partidos, etcétera, sino que siempre rescaten lo positivo de su performance. ¿Ok? Claro. Rescatar lo positivo siempre y ponerlo como prioridad es lo más importante para que el tenista mejore y maneje mejor las expectativas externas que tiene de sus padres cuando va a competir. ¿Ok? Así es, Alexander. Muchísimas gracias, agradecida contigo. Me encantó de verdad hablar contigo sobre la confianza. Nos diste una clase increíble de todo lo que es la confianza y todo lo que se debe hacer. De verdad, estás invitado para otro live para que toquemos otro tema y sigamos aprendiendo de ti y de la psicología deportiva y que la gente se quite ese tabú. La psicología deportiva es muy, muy importante y de verdad se necesita, sobre todo, no solamente en el alto rendimiento, en todos los niveles, porque como dijo Alexander, tenemos que entrenar la técnica, tenemos que entrenar el físico y la parte mental es súper importante. Jessica, seguro. Bueno, para mí todo, por supuesto, un honor compartir contigo, ¿ok? Y un orgullo próximamente ayudarte, ¿verdad? En todo, en todo lo que has hecho, de verdad que estoy muy impresionado por a ver, todo los alcances que has logrado, ¿ok? Y bueno, va a ser, por supuesto, pues un orgullo trabajar contigo. Y, igual para mí es un orgullo tenerte en el equipo y seguir aprendiendo de ti, porque imagínate, tenerte dentro del equipo, te voy a estar ladillando, Alex, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y a mí que me encanta toda esta parte de la psicología y sé lo importante que es, porque también pasé por eso, lo viví como todo tenista y de verdad que hay que preocuparse por el entrenamiento mental, si de verdad quieres llegar. Seguro, seguro. Sí. Bueno, Ale, un abrazo, mira, comprometido. Tenemos que hacer otro live. Seguro, con gusto, con gusto. Con gusto, Un Jessica. abrazo, Un un abrazo, abrazo. un abrazo. Muchos éxitos. Igual para ti. Muchísimas gracias. Bye.